San Lucas capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. La historia de Zacarías y Elizabeth. La historia de Zacarías y Elizabeth. Dice así, desde el versículo 5 en adelante. Yo les voy a ir citando, así que ustedes después pueden leer como así enteramente como una historia, pero yo voy a ir citándole algunos versículos, voy a ir relatándoles. Dice que Zacarías, él era sacerdote, él ministraba a Dios, él servía a Dios en el templo. Y dice que ambos eran justos delante de Dios. Pero su mujer era estéril. Ellos eran, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Hoy otra vez nos encontramos delante de una esterilidad. Cómo Dios toma una matriz estéril, cómo Dios toma una situación estéril, cómo Dios toma una situación imposible. Porque la esterilidad era imposible de ser revertida. Era imposible. Y cómo Dios puede tomar una situación así y transformar, cambiar, glorificarse en esa imposibilidad, hacer un milagro en medio de esa imposibilidad. Dios escogió, ¿por qué Dios escogió vientres estériles en varios tiempos? Porque lo que nosotros habíamos compartido de Sara, de Ana, está en el Antiguo Testamento, pero no era solamente allí. Nosotros empezamos a ver con Sara, que era estéril, y del vientre estéril de Sara, la mujer es una figura profética de la iglesia, puede representar también tu vida en varios ámbitos. La esterilidad de Sara, de esa esterilidad Dios trajo un milagro y creó y quitó un pueblo. Imagínense, de la matriz estéril de una mujer, Dios creó un pueblo, que fue el pueblo de Israel. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No solo eso. Sara era la esposa de Abraham. Ellos tuvieron su hijo milagro, Isaac. Isaac tuvo su esposa Rebeca, que también fue estéril. Ella también fue estéril. Y Dios hizo un milagro en ese vientre estéril, y de ese vientre estéril nació Esaú, Jacob y Esaú. Raquel, la esposa de Jacob, también fue estéril. Raquel fue la mamá de José y Benjamín, de la tribu de Israel. Ana fue estéril, ya vimos, y ahora estamos viendo en el Nuevo Testamento otra matriz estéril, otra situación estéril, otra situación de imposibilidad, donde Dios va a quitar uno de los mayores, el más grande profeta que existió, que fue Juan el Bautista. ¿Por qué Dios escoge vientres estériles para manifestar su voluntad, para mostrar un propósito, para crear, para quitar de ese vientre estéril un propósito? Porque allí Dios se glorifica. Y yo te quiero decir, Dios siempre se va a glorificar en lo que es imposible. Dios siempre se va a glorificar en lo que es imposible. ¿Qué es imposible para vos en este día? ¿Qué es como un vientre estéril? Dice que
en este caso, él era ministro, él era sacerdote, él ministraba a Dios. Dice que ellos eran justos delante de Dios. ¿Cuáles eran sus características? Dice que ellos eran justos, eran buena gente, eran buena gente, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos eran cumplidores de la palabra. Ellos vivían rectamente delante de Dios, pero Elizabeth era estéril y los dos ya eran, dice, de avanzada edad. Así como Abraham y Sara, ellos ya eran viejos. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, le tocó a Zacarías ministrar a Dios en el templo. Y como estaba acostumbrado a hacer, él fue a ofrecer incienso que representa la oración, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Le anuncia que ellos van a tener hijo. Le anuncia el ángel a Zacarías que la oración de ellos fue atendida. Él estaba presentando incienso. El pueblo estaba afuera orando y ese incienso representaba la oración, la petición del pueblo. Ustedes saben que cuando nosotros oramos, sube como incienso delante de Dios nuestra oración. Cada vez que oramos, cada mañana que intercedemos, que nos presentamos delante de Dios aquí, ustedes en su casa, ustedes en el lugar, en la hora que ustedes oran, sube como ese incienso que el sacerdote presentaba, sube y Dios recibe esas oraciones. Y dice que pero él estaba presentando la oración. Voy a anotar acá, solo porque es una, ¿verdad? Yorcelis. Después vamos a orar. Cuando vamos a interceder, ustedes pongan otra vez allí, ¿sí? Sus pedidos. Cuando terminamos la palabra y vamos a interceder para que yo pueda anotar algunos. Entonces su oración, él estaba presentando la oración del pueblo, pero Dios vino a responderle su oración. La oración que él y su esposa Elizabeth hicieron por años. Seguramente que desde que se casaron, ellos ya eran viejos, dice la palabra. Ellos le habrán pedido a Dios, mucho tiempo se pasó. ¿Por qué se pasó tanto tiempo? ¿Por qué ese ángel recién vino cuando ellos ya eran viejos? Porque había el tiempo para ese cumplimiento. Porque Juan el Bautista, porque de este vientre estéril no iba a salir una persona a más, aunque cualquier persona es valiosa, iba a salir un profeta, el mayor profeta, para preparar el camino al Mesías, a Jesús. Y le dice no solamente este ángel que él va. No le dice solamente que va a tener un hijo, le dice lo grande que va a ser este hijo, la responsabilidad que va a tener este hijo, que este nacimiento va a impactar, que este milagro iba a impactar al mundo, porque él iba a preparar el camino para Jesús.
Le dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este milagro que iba a ocurrir en el vientre de Elizabeth, este niño ya sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre, porque ya iba a empezar la era del Espíritu Santo. Iba a empezar una nueva era. Después de más de 400 años de silencio, un profeta iba a venir a volver a hablar a Israel. Porque Dios se cayó de Israel por 400 años. Imagínense, Dios se cayó de su pueblo. Dios ya no les habló palabra. Y ahora iba a empezar otra vez Dios a hablarle a su pueblo para prepararle con la palabra que Juan el Bautista iba a hablar, preparar sus corazones para su Mesías. Y Dios continúa haciendo hoy en día con la predicación de la palabra. Dios va preparando los corazones para que estén dispuestos para Jesús. Y le dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Todo esto le dice el ángel. Este iba a ser el Mesías. Por eso Juan el Bautista, cuando vino, él empezó a predicar arrepentimiento. Arrepentimiento de los pecados, porque así con el arrepentimiento, con el reconocimiento de quiénes somos, de que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, de que fuimos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos apartados de Dios, que merecíamos la muerte, y Jesús vino y por medio de él nosotros pudimos ser reconciliados con Dios. Toda esta promesa el ángel le da a Zacarías. Pero ¿qué pasó cuando Zacarías escuchó todo esto? No solo escuchó, le vio al ángel, sus ojos vieron y él escuchó. Y él le pregunta al ángel y le dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo voy a saber si es verdad? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Gabriel es anunciador, el mensajero, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías ya no creyó. Pero nosotros podemos decir, pero ¿cómo no va a creer si vio a un ángel? Y el ángel le habló. Ya era tanto seguramente que esta oración que ellos presentaron con Elizabeth ya hacía muchos años. Tal vez ya se cansó. Tal vez él ya no oraba. Tal vez Zacarías ya perdió la esperanza de que su esposa tenga hijos. Ya era anciana. Y como una mujer ya anciana, ya no tenía las condiciones, ni tenía su periodo, ni nada donde podía haber esperanza, y encima ya era estéril. A veces, mis queridos, por los años de espera de una promesa, nuestra fe puede desfallecer. Pero Dios Él no se olvida de lo que subió delante de su presencia. Tal vez vos te olvidas. Tal vez vos te olvidaste de las oraciones que le hiciste. Tal vez te olvidaste de las palabras que le hablaste, tus oraciones, tus pedidos que levantaste a Dios en las noches no dormidas.
en las noches, en tu soledad, en los momentos de dificultad, de dolor, de ansiedad. Tal vez las palabras que le pediste, las oraciones, nada, ninguna oración se queda en el olvido. Pero sube delante de Dios como ese incienso, como subió la oración de Elizabeth y de Zacarías. Y llegó un momento en que vino el cumplimiento de esa oración, de ese pedido. Pero Zacarías ya no creyó, aunque sus ojos vieron al ángel. Por eso el ángel le dijo que él se quedaría mudo, y él se quedó mudo y él ya no pudo hablar. Se quedó mudo hasta el día del nacimiento de Juan. ¿Por qué se quedó mudo? Fue primero una señal, porque él le dijo, ¿cómo voy a saber que esto es cierto? Y la señal fue que él se quedó mudo. Y no solo yo creo que se quedó mudo como una señal, sino también acá dice, ¿por cuánto no creíste? Porque Zacarías, como una autoridad, él era sacerdote, la autoridad de la palabra reposaba sobre él. Si él salía y él hablaba contrario a lo que el ángel le dio, esa palabra que él podía hablar negativa, de incredulidad, podía afectar el propósito de Dios, y por lo visto que iba a afectar. Por eso Dios le dejó mudo, porque Dios tenía que trabajar en su corazón, porque él como autoridad no podía recibir una palabra de Dios, porque fue una palabra profética, porque todavía Elizabeth no había concebido. Pero le dijo, va a concebir, y le dio la palabra profética sobre su hijo. A veces esa situación que está esperando puede estar en ese momento, en esa circunstancia. Tal vez un hijo perdido, tal vez un hijo en las drogas, tal vez un hijo, y Dios viene y te habla en tu corazón y te dice, con este hijo voy a hacer esto, con este hijo voy a hacer aquello. Con tu matrimonio voy a hacer esto, voy a cumplir esto en tu casa, en tu familia, en tu vida. Pero vos no ves. Solo que cuando vos recibís la palabra de Dios, vos y yo tenemos que alinearnos a lo que escuchamos de Dios. Nuestra palabra tiene que ser de acuerdo a lo que Dios habló, aunque nosotros no veamos aún ese milagro, esa respuesta. Tenemos que hablar así. Aunque podés ver tu cuerpo enfermo, pero tenés que hablar de acuerdo a lo que Dios te habló. De acuerdo a lo que está en la palabra escrita. Si estás enfermo, enferma, profetizá, declará, porque acá está escrito, dice, por las llagas de Cristo somos sanados. Hay el tiempo para tu sanidad, hay el momento para tu sanidad. Por eso no vaya a desanimarte, pero vos tenés que alinear tu boca a la palabra. Porque Dios le dejó mudo a Zacarías, porque él era un sacerdote, una autoridad espiritual, él ejercía el sacerdocio. Hoy, dice, en el nuevo pacto, Dios nos hizo a su pueblo, a sus hijos, reyes y sacerdotes. Hoy nosotros tenemos el sacerdocio. Imagínense la responsabilidad. Ese sacerdocio hoy está sobre nosotros. Entonces nuestra boca tiene que alinearse a lo que Dios habló. No podemos ir en contra, porque o si no, esa palabra que nosotros hablamos puede truncar el cumplimiento profético en nuestras vidas. Porque como Dios nos habla una cosa, como Dios nos dice, esto voy a hacer con tu vida, así va a ser contigo, así va a ser en tu economía, así va a ser en tu salud, así va a ser con tu hijo, así va a ser con tu matrimonio, así voy a hacer por medio tuyo, te voy a usar, te voy a levantar, vas a ser de bendición para la gente, voy a usarte.
¿Cómo Dios dice eso? Escuchamos eso de Dios, tal vez por una palabra profética, cuando leemos la Biblia, porque está estas promesas escritas, contenidas en la Biblia. Y vas a hablar lo contrario. Así es oírla. Dios te habla en sueño, oírla, sueño profético. Dios te está ayudando para que vos te alinees. Ese es el alineamiento. Tengo que alinear mi palabra. Acá está la palabra que Dios habló sobre mí. Yo tengo que alinear mi palabra juntamente como lo que Dios habló. Porque o si no, mi palabra puede ser estorbo al cumplimiento de la palabra de Dios. Porque hoy somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Zacarías se quedó mudo. Y dice que cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Cuando Zacarías salió del templo, él estaba mudo. Él estaba asustado, asombrado. Los otros que vieron cuando él salió dijeron, este habrá visto algo sobrenatural. Pero aún viendo algo sobrenatural, él no creyó. ¿Cómo puede llegar nuestro corazón? Esta es una alerta para nosotros. Si el corazón puede llegar a ese estado de dureza, ya por no creer, ya porque pasó mucho tiempo. Pero dice que después concibió su mujer Elizabeth. Y ella se recluyó en su casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ellos estaban en una situación de afrenta. Como Ana que compartí ayer. Porque estos eran ministros. ¿Saben lo que era para ellos? Porque en aquel tiempo la esterilidad, el no tener hijos era una vergüenza. Ellos socialmente ellos estaban en vergüenza por no tener hijos, por no tener descendencia, por haber esterilidad en ellos. Porque la palabra decía que no iba a haber esterilidad en medio de Israel. Eran justos, eran buena gente, eran servidores de Cristo, eran ministros de Cristo. Pero como ese dicho que dijeron, médico, sánate a ti mismo, delante de la sociedad, que ellos, que es como pastores que hablan y predican la palabra, la promesa de Dios, pero de repente están en una situación contraria a lo que la palabra dice. Y la gente dice, pero ustedes no son pastores, pero ustedes no son pueblo de Dios, pero ustedes no son hijos de Dios que predican la palabra, que hablan que Jesús murió, que por sus llagas fuimos sanados. Ellos estaban en esa vergüenza, como diciendo, ministro a Dios, sirvo a Dios, pero Dios no me escucha. Es como Zacarías pensando, yo llevo el incienso que sube las oraciones del pueblo que quedaba afuera, porque no entraba en el lugar santo donde ministraba Zacarías como sacerdote. Yo levanto, presento a Dios el pedido de la gente, pero Dios a mí no me responde mi pedido. ¿Ya te sentiste alguna vez así? Ellos estaban en vergüenza. Y por eso Elizabeth dijo, se dignó en quitar mi afrenta entre los hombres. Dios es el que quita la afrenta en medio de los hombres. Dios es el que quita. Dios es el que se encarga de bendecirte, de mostrar que Él está contigo. Tal vez hay un tiempo que la gente puede mirarte y decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo pasó con Abraham y Sara? ¿Cómo pasó con Ana? Y acá en el Nuevo Testamento, ¿cómo pasó con Zacarías y Elizabeth? Mis queridos,
Allí nació Juan. Y cuando nació Juan, ¿saben qué pasó? Cuando nació Juan y le preguntaron a su papá Zacarías cómo se va a llamar, y él agarró un bolígrafo y escribió, un bolígrafo, no había bolígrafo, una pluma, y escribió Juan, conforme el anuncio del ángel. Y dice que allí se desató su lengua y él volvió a hablar. Y allí Zacarías, después de haber sido tratado y trabajado en su corazón en ese tiempo donde él se quedó mudo, donde él pudo meditar, donde él pudo pensar, analizar en silencio toda la situación, él se levanta y profetiza. ¿Saben qué pasó con Zacarías? Lucas 1 desde el capítulo 67. Él empieza a profetizar. Allí ya sus palabras estaban alineadas a Dios. Y dice, y Zacarías su padre en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y ahí él empezó a alabar a Dios. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Él empezó a profetizar sobre Jesús, sobre el Salvador, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y profetizó sobre su hijo: y tú, niño profeta, al del Altísimo serás llamado. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene cada día. Necesitas que el Espíritu Santo te llene cada día. Necesitamos quitar la incredulidad, la duda de nuestros corazones, como esa duda, incredulidad esas dudas que ya tuvo Zacarías, por eso se quedó mudo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para profetizar sobre lo imposible, para profetizar, para hablar sobre el futuro de nuestros hijos, bendecirles con cosas venideras, con cosas que van a venir para su futuro, según la palabra de Dios, según lo que Dios habló, según lo que Dios soñó para ellos, para nuestras vidas, para nuestra ciudad, para nuestras naciones, en todas las áreas. Nosotros necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Será que a veces eso es lo que más nos falta? Por eso no podemos alinear nuestras palabras con lo que Dios habló. Dios habla una cosa buena y nosotros hablamos una cosa mala. Dios habla una promesa y nosotros decimos no. Dios dice voy a hacer aunque sea imposible, aunque para tu fuerza sea imposible. Yo digo es imposible, Señor. Esto ya no cambia, esto ya no hay caso, en esto ya no hay remedio. Será por lo visto que esto es lo que necesitamos, y es lo que necesitamos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo como fue Zacarías en ese momento, después de haber caído en incredulidad. Acá él pasó 9 meses o más mudo. Cuando nació el niño, él fue lleno del Espíritu Santo y él empezó a alabar, a glorificar a Dios y a profetizar lo que Dios le habló sobre Juan. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Para eso Jesús vino, y en sombra de muerte, para quitar de la muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
Así Juan terminó, Zacarías terminó lleno del Espíritu Santo y profetizando la voluntad de Dios sobre su Hijo, profetizando, anunciando. Por eso en esta mañana vamos a empezar ahora a orar, a interceder. Podés ir poniendo tus pedidos. El pastor Félix González está ahí para ministrar conmigo por medio de la palabra. Cuando él ve tu pedido, si yo no veo, juntos estamos en un mismo espíritu. Vamos a ir presentando a Dios. Él va a ir soltando las palabras como el sacerdocio que Él tiene sobre la autoridad en la palabra, en declarar esa bendición sobre tu vida. Entonces vamos a empezar en el nombre de Jesús hoy a interceder. Y lo primero que yo quiero que podamos orar y presentar nuestros corazones a Dios. Tal vez muchos estuvimos en un tiempo como estuvo el sacerdote Zacarías, de haber ya pasado tanto tiempo de pedirle a Dios un milagro en alguna área, como él pidió con Elizabeth, su mujer estéril. Pidieron por un hijo. Ellos estaban en vergüenza. Ellos eran afrentados como sacerdotes, porque la gente miraba y decía: ¿cómo sirven a Dios? ¿Cómo servís a Dios, Zacarías? Y Dios no te escucha, Dios no te da hijos, Dios no te da descendencia. Dios tenía guardado para ellos el tiempo propicio. Dios les escogió al vientre estéril de Elizabeth para quitar de ese vientre un profeta. Y tal vez vos tenés situaciones estériles, pero Dios escogió para quitar de esa esterilidad un milagro que va a impactar no solamente tu vida, sino tal vez es para impactar otra gente, para impactar otros matrimonios, otras familias, para impactar tu lugar, tu barrio, tu ciudad. No limites a Dios. Por eso hoy vamos a presentar a Dios nuestros corazones, pidiéndole al Señor que pueda renovar nuestra fe, que pueda renovar la fe. Hoy renueva, Señor, renueva la fe de tu pueblo, renueva la fe de tus hijos, aquellos que ya desfallecieron. Dale fe, infundile fe, Espíritu Santo. Infundile fe en esta mañana, que puedan volver a creer por su milagro, que puedan volver a creer por su milagro. Que puedan esperar, volver a esperar. Aquellos que pidieron y clamaron, que vuelvan a esperar. Aquellos que levantaron delante de ti, que vuelvan a esperar. Que vuelvan a soñar. Vuelve a soñar. Vuelve a soñar, dice el Señor. Vuelva a soñar con tu promesa, con tu milagro. Vuelva a soñar. Hoy presentala al Señor. Padre, hoy presentamos en este altar, en este lugar, tu presencia está aquí, tu espíritu está aquí. Conoces cada petición, cada clamor. Conoces, Señor, lo que tus hijos están escribiendo, lo que ellos están pidiendo. Y hoy te empezamos a pedir, Señor, empieza a subir como incienso la oración, la petición de cada uno, Pedile al Señor, pedile en esta mañana. Clama. Acá hay una unción de Dios. Clama, sube a su presencia, sube a sus oídos tu clamor, tu petición. Si estás pidiendo, Sergio, por tu hija Ruth Natalia, hoy está subiendo tu petición como papá delante de su presencia. Él escucha. Hoy el Señor pueda venir a responder. Hoy nos ponemos de acuerdo, oramos por Ruth Natalia. Ella sea visitada. Esta joven sea visitada. Ella sea visitada por el poder del Espíritu Santo. En ella nazca la luz, nazca la esperanza de tiempos mejores. Se va de ella todo lo que viene a inquietarle, todo lo que viene a perturbar su alma, todo lo que viene a traerle tristeza, desespero, todo lo que viene a afligir su alma. En el nombre de Jesús se va de Ruth Natalia, en el nombre de Jesús. Declaro sobre ella tiempo de visitación. El vacío que ella tiene va a ser llenado.
por una persona que se llama el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, sobre ella se cumplan los propósitos de Dios, se cumpla sobre Ruth Natalia los designios de Dios en el nombre de Jesús. Tamara sea fortalecida por el poder del Espíritu. El Señor te alinee en este tiempo, Tamara. El Señor te llene de su Espíritu. Clámala al Señor esa